Voces de Cambio. Educación, Política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. Pues buenos días, estamos aquí nuevamente en las Voces de Cambio, Cambio de Michoacán, y vamos a tratar un tema que le pusimos Suprema Corte de Justicia de la Nación, y para eso hemos invitado aquí a Alejandra González Hernández, que es profesora de la Universidad de Michoacán, y nos va a decir más cosas de ella, y empezaríamos. Buenos días. Pues agradecerte mucho la oportunidad, Leopoldo, también pues esta oportunidad de poder dar a conocer lo que está pasando con la lucha de los derechos de los pueblos indígenas en Michoacán, y que bueno, tiene una proyección en todo el país con los juicios que se han llevado desde aquí, desde las comunidades de Michoacán. Permíteme presentarme, Alejandra González Hernández, soy parte del colectivo Emancipaciones. Nosotros somos un colectivo que desde 2011 hemos acompañado en la lucha jurídica a varias comunidades indígenas, entre ellas Cherán, Pichátaro, San Felipe de los Herreros y más recientemente Santa Fe de la Laguna. Y sí, evidentemente pues la necesidad o la oportunidad de estar aquí es principalmente para contarles lo sucedido con esta lucha de la comunidad de Santa Fe de la Laguna y los acontecimientos más recientes. Concretamente me gustaría platicarles de pues lo que de la sorpresa de la noticia que tuvimos la semana pasada respecto a un incidente de suspensión que emite la Suprema Corte de la Nación frente a una controversia constitucional que interpone el Ayuntamiento de Quiroga, y que esto se traduce en no materializar un derecho reconocido de la comunidad de Santa Fe de la Laguna. Me extrañó mucho que hayas dicho Suprema Corte de la Nación, o sea, como también se queda como claro, en interrogación si es justicia. ¿Cuáles fueron los obstáculos que puso la Suprema Corte de Injusticia de la Nación? Mira, te platico un poco. La situación de las comunidades indígenas de todo el país y concretamente de aquí de Michoacán, con las que hemos trabajado, es una relación que mantienen con las cabeceras municipales de desigualdad, de discriminación en cuanto a la administración o al destino de los recursos públicos, y eso se traduce pues también en un rezago de las comunidades indígenas. El año pasado, la primera comunidad que decide solicitar la administración directa de sus recursos públicos es la comunidad de Pichátaro, y conoce de esta petición la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, nombre muy largo, pero es el Tribunal de Derechos Políticos del país. Entonces conoce de esta petición frente a esta situación de desigualdad y reconoce para Pichátaro el derecho que tiene para administrar directamente sus recursos. A partir de finales del año pasado empieza a administrar sus recursos y queda como precedente nacional esta sentencia. Y finalmente, pues algunas comunidades siguen la lucha de las demás, los ejemplos de las demás, y en abril Santa Fe de la Laguna solicita también directamente al ayuntamiento la transferencia de los recursos públicos. Lo que sucede es que el ayuntamiento responde y dice que no puede negarse, pero que no hay como los reglamentos para poder hacer la transferencia. Entonces, esta respuesta pues es un no en la práctica, porque aunque se pronuncia por no desconocer o no desconocer el derecho que tiene la comunidad, sí no lo otorga. Entonces, frente a esa respuesta, pues acudimos al Tribunal Electoral del Estado,
porque ya había el precedente del Tribunal Superior, de la Sala Superior, y entonces acudimos en abril y en junio dicta sentencia el Tribunal Electoral. Había algunas cuestiones, mandata hacer una consulta y no queda muy claro para qué la consulta o cómo se iba a hacer. Entonces, conoce la Sala Regional de Toluca y más adelantito, pues conoce también la Sala Superior. Y finalmente, el 6 de septiembre, sale en última instancia esta sentencia a favor de la comunidad. Y lo que se reconoce así como a grandes rasgos es el derecho que tienen las comunidades a la participación política efectiva. Y esto abarca varias esferas culturales. Vamos, a ver, una pregunta. Las comunidades indígenas del país, las de Michoacán, han estado sometidas a la presión electoral por parte de los partidos. Tenemos el próximo proceso. Entonces, la autoridad de un municipio siempre surge de un partido, de algunos, de tantos. Entonces, este partido, este presidente municipal, administra los recursos de alguna forma específica, de acuerdo a su conveniencia, no de quien lo eligió. Entonces, de alguna forma, esto está enmarcado dentro de este problema electoral, ¿no? O sea, es no quitarte el recurso, pero es algún partido, PRI, PAN, PRD, Morena, no sé cuál, pero ese es el caso, ¿no? Sí, bueno, ese es un problema que está como medular, digamos, en la relación de las comunidades, que efectivamente el movimiento de los pueblos indígenas aquí en Michoacán y en varios lugares del país, pues es como alejarse de los partidos políticos, de esta política partidista, y empezar a rescatar instituciones propias a través de usos y costumbres, autoridades tradicionales, y este aspecto económico lo que hace es fortalecer la organización de las comunidades, pero también fortalecer las instituciones de autoridad o de organización a través de sus usos y costumbres. Entonces sí es una disputa, digamos, frente a una política partidista, obviamente. Exacto. Entonces, yo lo que he leído a ese respecto es que se va a agravar el asunto ahora en este proceso. O sea, muchas comunidades, precisamente para evitar eso, van a decir, no vamos a querer ninguna casilla, no vamos a querer que se hagan elecciones aquí, y entonces, en lugar de tratar de dialogar, están cerrando los caminos para que las comunidades tomen actitudes más radicales, más determinantes con respecto a su libre determinación, ¿no? Así es, pues es que, es un derecho la libre determinación, no solamente reconocido constitucionalmente, sino en tratados internacionales, y ahora con estas sentencias de la Sala Superior y del Tribunal Electoral, pero es un derecho que se enfrenta a mucha resistencia. Entonces, el acto mismo de suspender, digamos, la ejecución de la sentencia ganada de Santa Fe por parte de la Suprema Corte, pues sí implica como una violación, una vulneración al derecho que tienen las comunidades, es decir, no se hace efectivo el derecho ya reconocido en todos estos ordenamientos. Entonces, frente a eso, pues las comunidades sí se están organizando, sí se están preguntando qué se tiene que hacer o cómo reaccionar frente a esta resistencia de no quererles efectivizar el derecho que tienen. Se me viene a la mente el proceso de los zapatistas del 94, donde ellos piden su reconocimiento, ¿no? Después exigen su reconocimiento y posteriormente dicen, como ni con el permiso ni con la exigencia nos da nada, entonces vamos a ejercer nosotros nuestra autonomía. ¿Es el caso, por ejemplo, de Cherán, o el caso de Pichátaro, o el caso de Santa Fe? Mira, yo creo que las comunidades, a pesar de que sí están ya cansadas, digamos, de mantenerse como en
estatus de desigualdad, buscan pues varias vías. Y en el caso concreto de las comunidades en Michoacán, la vía ha sido también jurídica y política. Y entonces en la jurídica han conseguido varios reconocimientos que pues en el caso de Cherán sí se están materializando, en el caso de Pichátaro también, de San Felipe de los Herreros, y bueno, también de Santa Fe de la Laguna. Sin embargo, pues lo que sucede ahora sí es preocupante porque te platico un poquito. Después de la resolución del Tribunal Electoral y de la Sala Superior respecto al derecho que tiene de administrar Santa Fe de la Laguna directamente su recurso, pues se mantuvieron varias reuniones con el Instituto Electoral para organizar la consulta. Y finalmente se llega el 27 de septiembre y se realizan las 2 etapas, bueno, se tenía programado 2 etapas de la consulta y se iba a concluir, digamos, el proceso. Ya después de esa consulta, nada más quedaban 3 días para que emitiera un escrito el Ayuntamiento de Quiroga y se hiciera la transferencia a la comunidad. La consulta solamente iba a ser para determinar qué autoridad sería la responsable de esta administración de los recursos. Y bueno, lo que sucede es que se dan las 11 de la mañana del día miércoles 27 de septiembre, se lleva a cabo en la Casa Comunal la primera etapa informativa, estando presente el IEM, autoridades del ayuntamiento, y se termina a la 1:30 y en total orden. A las 5 de la tarde iba a ser la etapa de las preguntas y minutos antes de las 5 de la tarde llega una notificación de parte del Tribunal Electoral, diciendo que se suspendía la consulta porque había una controversia que había sido aceptada por parte de la Suprema Corte y habían acordado un incidente de suspensión. Y entonces le notifican al IEM, el IEM suspende la consulta y bueno, se queda ahí como truncada esta última etapa, digamos, de la ejecución de la sentencia. Te quiero mencionar que la Suprema Corte de Justicia pues recibe esta controversia de Quiroga de manera excepcional. Primero porque ya es una sentencia de un tribunal superior en materia de derechos políticos electorales. También la materia es electoral. Entonces, aunque de regla general no se admiten estas controversias, de manera excepcional la está recibiendo el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y dicta o acuerda este incidente de suspensión, y con ello lo que sucede o lo que provoca es que pues se vulnere, se violente el derecho que tiene la comunidad ya reconocido, como ya te comentaba, tanto en la Constitución, tratados internacionales y en las sentencias de máximos tribunales aquí en México. Entonces, sí es preocupante, sí tenemos como la necesidad de dar a conocer esta situación. Nosotros como colectivo y también la comunidad hemos decidido emprender una ruta política y jurídica y el día de ayer interpusimos un nuevo juicio y nos vamos a presentar y a actuar frente a la controversia constitucional como terceros con interés, tratando pues como de revertir este intento, digamos, de seguir violentando los derechos de las comunidades indígenas. O sea, en la Constitución está establecido que son sujetos de interés público. O sea, le están quitando el derecho de ser sujeto de derecho, ¿verdad? Así es. Entonces, eso que es una cosa excepcional, es tratarlo como cosa, como mueble, ¿no? Y yo creo que los seres humanos, nuestros pueblos originarios, los que nos dieron cabida aquí, entonces yo creo que es una injusticia de parte de la Suprema Corte de Injusticia de la Nación. ¿Con qué terminarías? Bueno, he de aclarar que esto lo que representa es un intento, pues, porque evidentemente no se ha estudiado el fondo del asunto y nosotros estamos convencidos, igual que la comunidad, que
que la ruta que se ha abierto de reconocimiento de los derechos, pues no puede retroceder, sino que más bien se tiene que buscar, se abra más la posibilidad de que las comunidades indígenas pues participen en la vida política de su comunidad, del estado, del país. Ejerzan su derecho. Ejerzan su derecho de manera libre, respetando pues sus instituciones, sus autoridades, su cultura, sus formas de organización, y esto implica también una autonomía económica. Entonces, tenemos como que seguir caminando para buscar se sigan o se respeten más bien estos derechos de las comunidades. Bueno. Y en ese sentido las comunidades creo que sí llevan la batuta, están muy insertas, digamos, en la lucha, y bueno, pues lo seguiremos como teniendo respecto a esta decisión que toma la Suprema Corte, que es solamente una decisión como de momento, es un incidente que suspende, pero que no es que no reconozca el derecho, sino que solamente lo pone como en pausa, digamos, pero ya el hecho mismo que lo ponga como en pausa ya implica que la comunidad o las comunidades no estén disfrutando del derecho que tienen de libre determinación. Bueno, pues muchas gracias, se nos acabó el tiempecito. Muchas gracias, Alejandra. No, pues muchas gracias a ustedes. Voces de cambio. Educación, política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las Voces de Cambio.